dar la bienvenida acá a nuestra mesa de expositores. Damos la bienvenida a esta actividad en el marco del proyecto Circuito Educativo de Memoria y Derechos Humanos a 50 años del golpe cívico-militar. Este proyecto ahora manifiesta el cuarto diálogo con la bienvenida al colegio Liceo Profesor Gladys Valenzuela, presente. Damos bienvenida a este tema que es fractura institucional en el área de las artes y la cultura. Para dar inicio, saludamos en primer lugar a nuestros expositores. Elsa Poblete, una de las figuras del arte y de la cultura más destacada de la escena chilena, actriz formada en la Escuela de Artes de la Representación de la Universidad de Chile, es directora de teatro, actriz de cine y televisión y docente en la Escuela de Teatro Imagen. Formó parte del teatro de la Universidad Católica, La Vida es Sueño, Casa Muñecas, La Viuda de Apablaza, en la compañía Ictus. Teatro La Feria, Teatro de Fin de Siglo y la compañía de teatro Imagen, dirigida por Gustavo Mesa. Una de las agrupaciones ícono de la resistencia cultural en Chile. En cine ha destacado en películas como La Frontera, Taxi para tres, No, Tony Manero. Su actuación en la película Historias de Fútbol le valió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Brasil. Ha sido distinguida por su trayectoria recibiendo la medalla al mérito cultural Profesor Pedro de la Barra en el 2003 y la medalla rectoral. Miembro titular de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile. Le damos un aplauso a nuestra expositora. Y ahora vamos con don Hugo Osorio Rivero, que es licenciado en Filosofía, Universidad de Chile, magíster en Arte, mención Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile, doctor en Investigación en Humanidades, Arte y Educación, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Doctor en Artes, mención Estudios y Prácticas Teatrales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor especializado en Historia Comparada de las Artes, Teatro Chileno Contemporáneo y Estética de las Obras Escénicas, director y fundador de la compañía de teatro experimental Dédalo. Investigador adjunto Núcleo, Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder. Le damos un aplauso al licenciado Hugo Osorio Rivero. A continuación, invitamos a Caterina Cáceres que pase adelante, quien va a moderar esta actividad. Ella es la coordinadora de Cultura y Extensión de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Gracias. Hola, buenos días, bienvenidos. Les agradecemos la asistencia dentro de esta ruta y conversatorio que tenemos de memoria. Nos era muy importante trabajar el tema del arte. Por lo general los estudiantes de estas nuevas generaciones siempre nos dicen, pero estos conversatorios no nos corresponden, 50 años para ellos quizás se ve tan lejano, pero con este circuito de memoria nos hemos dado cuenta que hay ciertas situaciones o circunstancias que son transversales a cualquier época. Y hablar de las artes, de la cultura y el patrimonio a nosotros nos tiene también en esta búsqueda de pensar no solo estos 50 años, sino que se nos viene también a partir del año 51, las nuevas generaciones también. Y queríamos iniciar este conversatorio haciéndonos esa pregunta. Señora Elsa, particularmente usted es una de las actrices más relevantes y no solo en el tema de televisión, cine, sino también en la resistencia cultural, a través de todo el proceso de creación del teatro Imagen también. Y una de las preguntas que surgen de los estudiantes básicamente es cómo se vivencia estas dos miradas, cómo ustedes iniciaron este proceso artístico por allá a finales del 60, principios del 70, y cómo se ve esta fractura institucional a partir de la dictadura militar y cómo esa dictadura ha permeado hasta el día de hoy toda la institucionalidad de las artes y la cultura. Por favor. Bueno, esa es la pregunta madre, ¿no? de este encuentro, creo. Es amplia. Yo voy a partir de mi experiencia. Tenía 17 años cuando se produjo 18, cuando se produjo el golpe de Estado.
Había entrado a la universidad a los 17 a estudiar Bellas Artes y luego me cambié a teatro porque necesitaba participar con mi cuerpo en el fenómeno artístico, con mi voz, con mi emoción, con mi intuición, con mi sensibilidad, con mi presencia, con mi reflexión, pero con mi cuerpo. Entonces me iba bien en Bellas Artes, pero lo que hacía quedaba fuera de mí. Fue un quiebre de la sociedad, por cierto, del país, un ataque, el golpe de Estado, un ataque a la democracia, cosas que no se pueden aceptar ni volver a permitir, como el bombardeo a la moneda, como el término de un gobierno democrático. Y nuestra labor en ese momento de jóvenes fue defender la democracia, defender la república. Más allá de cualquier proyecto ideológico o político, que lo teníamos. Pero por sobre eso era defender la estabilidad de este país. Cuando se hace lo que se hizo, se sobrepasan límites que es muy difícil, y lo estamos viviendo, muy difícil superar culturalmente, emocionalmente, políticamente. Porque trae consigo un fenómeno que es la rearticulación cuando terminamos con la dictadura, la rearticulación de la república, del país, y eso es largo. Y eso implica que no es una cuestión voluntaria, sino que hay muchos elementos que convergen, como fue en nuestro país, y que no permiten que nosotros demos vuelta a la página de un año al otro, de un día al otro, de un mes al otro, de una dictadura a una república. Es más largo, son procesos. Nosotros estamos viviendo ahora un tiempo en que el proceso no es tan válido. Estamos viviendo un tiempo de un ritmo presentista. Y yo, a ustedes que son jóvenes y que formarán este país en el futuro, los invito a pensar en la historia, en la memoria, porque nosotros personalmente no somos sin la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos abuelos y de todos quienes fueron antes que nosotros. Y si alguno de ustedes tiene familia inmigrante, lo sabrá mejor que yo. Cómo este país se ha hecho de grupos inmigrantes, de toda esa historia termina en nosotros por ahora, mientras estemos vivos, pero continúa en todos ustedes y en sus descendientes. Ese sentido de historia, de memoria, no lo podemos perder, hay que rescatarlo, hay que reeducarlo, y esta actividad me parece maravillosa en ese sentido. Fue un quiebre cultural, lo vivimos personalmente con el quiebre de nuestras familias. Yo tengo toda mi familia fuera de Chile. Me puedo ver cada 10 años, cada 5 años, cada 3 años, cada 12 años con ellos. Por suerte ahora existe internet y nos podemos comunicar, sin embargo, a diario y en vivo, casi en vivo, ¿no? Pero si la pregunta es esa, ¿cómo operó en nosotros? Yo quisiera hablar, terminando, de la dimensión personal, rebotando en la repercusión social. Es un quiebre que hoy día estamos viviendo. La universidad se cerró después del golpe de Estado, se sacó a todos nuestros profesores, llegó gente que no estaba preparada para hacernos clases. Tuvimos que, sin embargo, salir así, egresar de la universidad, en mi caso. Entonces, ¿qué hice? Busqué la experiencia en compañías como las que mencionaron recién al leer parte de mi currículum, donde estaban los mayores que aún quedaban en Chile. El teatro tuvimos que rearticularlo. El Teatro Imagen, que es la compañía a la que yo pertenezco, hace 30 años, existe hace 50, fue creado en los inicios de los meses posteriores a la dictadura, con gente que estaban, nuestros mayores, Gustavo Mesa, Yael Unger, Tennyson Ferrada,
actores y actriz, que estaban sufriendo los efectos del golpe de Estado y su inicio de violencia contra nosotros mismos, de chilenos a chilenos. Y sin embargo ellos supieron reponerse de inmediato. No fue mi caso, era más joven, estaba depre en mi casa. Compañeros de teatro me fueron a rescatar y a llevar a esta iniciativa que en paralelo hizo Gustavo Mesa con Carlos Matamala, otro profesor, en que nos convocaron, consiguieron el paraguas de la Embajada de Francia y nos empezaron a hacer clases mientras estaba cerrada la universidad. Todos creíamos que ese golpe de Estado y todo eso iba a durar muy poco, unos meses, iban a llamar a elecciones de nuevo. Y ya. No, fueron 17 años. Y si yo tenía 17, salí de 34 de toda esa porquería, como tantos de nosotros, ¿no? Entonces tuvieron esa resiliencia, esa capacidad de respuesta y nos impregnaron a nosotros, más jóvenes. Y gracias a eso pudimos sobrevivir la dictadura con cuidado, con atención, con autoprotección. No a todos nos pasó lo mismo, hay gente que quedó en el camino, pero pudimos vivirla y la vivimos protegiendo al teatro, más que nada, y recreándolo. Y en medio de eso, bueno, igual vivimos nuestra vida. Tuvimos pololos, pololas, nos casamos, nos descasamos, nos hicimos amigos, fuimos a fiestas de toque a toque, que eran bien entretenidas, porque nos obligaban a pasar toda la noche juntos. Entonces, no andábamos así, ¿no? Sufriendo y esto, pero sí eso estaba por acá porque convivíamos con la muerte, pero éramos resilientes. Los que nos quedamos en Chile tuvimos forzosamente que serlo, porque tuvimos que enfrentar eso. No sé. Gracias, maestra. Si inicio respondiendo bien, es un poco largo, pero la pregunta es muy grande. Sí, gracias, maestra. Profesor, por favor, si usted pudiera hacer sus apreciaciones. Bueno, antes de partir, agradecer la invitación. Es también un honor estar acá al costado izquierdo de Elsa, ¿no? Bueno, como hacemos, yo hago un poquito de teoría, entonces tenemos poca experiencia. Yo, año 81, recién estaba en primero básico, ingresando al colegio, ya que estamos con gente de colegio. Pero hay algo importante también de esas memorias, ¿no? A veces creemos que las memorias son las que uno posee, ¿ya? Y a veces se nos olvida que uno trae una gran carga de memoria, ¿ya? De éxitos, de fracasos, de padres, de abuelos, de personas cercanas o no tan cercanas. Así que yo creo que es interesante también revivir y retomarlo desde ahí, ¿ya? Siempre pienso, cuando hablamos de un golpe militar o hablamos de ciertas experiencias que para gente es aún muy vívida, cómo hablarle a generaciones que quizás eso también es bien lejano, ¿no? Y también muchas veces aburrido, muchas veces sintomático, ¿no? Patológico, ¿ya? Hay mucha gente, y se entiende, ¿no? Que quedó absolutamente estructurada en su experiencia vital en esos hechos, ¿ya? Y vuelven a repetir constantemente las mismas historias. Y a nosotros también nos va a pasar, pero por suerte a ustedes también les va a pasar, así que todos vamos a llegar allá. Yo había escrito algo, pero no lo voy a leer para no aburrirlo, pero le había puesto el título y traje unas imágenes que quizás también ahí pueden pasar, a lo menos las primeras imágenes, que le puse escenas fracturadas, ¿ya? Porque yo estudio el tema teatral, trabajo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y precisamente la palabra escena es bien interesante porque viene el griego, para hacer la lata, que se dice esquené, ¿no? Y esquené era donde se cambiaban la ropa, ¿ya? Los actores, ¿ya? Pero antes de eso era donde se cambiaban la ropa los sacerdotes, antes de los ritos. Y esquené significa como una choza, como una morada, como un albergue, como una tienda de campaña, ¿ya? Como una cosa bien liviana. De cambio de traje. Y le puse escena fracturada porque creo que algo ocurrió, algo nos pasó,
¿ya? Y nos pasó de una manera muy radical, que es un golpe de Estado, que es un golpe que confirma un sin retorno, ¿no? Ahí hay una edición, ¿ya? El golpe militar no es una cosa menor, ¿ya? Sino que es una cosa fundante porque hace una razzia, ya borra, trata, intenta borrar. Obviamente uno puede decir hay ámbitos de resistencia, hay formas que se generaron precisamente para no borrar esa memoria, pero ahí hay una edición, ya alguien viene y corta algo y ahí hay que empezar a recomponer ese algo. Por eso los ámbitos de conmemoración son tan fundamentales. Uno dice, ¿para qué volver y por qué de nuevo y nuevamente? Porque precisamente lo que hace es tratar de, piensa en todo el arte, tratar de hilvanar, ¿no? Tratar de, las que les gusta el tejido, ¿no? Tratar de volver a tejer aquello que se rajó, ¿ya? Entonces, ese dolor es muy grande. Y les traje una pequeña cita para terminar, de un historiador, Jocelyn Hall, que es bien liberal y bien odiado por la izquierda, pero me parece interesante lo que dice acá. Siempre es bueno ver eso. Dice sobre el golpe militar, ¿no? Dice, ese día cayeron muchos esquemas de explicación que aún gozan de cierta reputación. La arraigada creencia entre nosotros que la fuerza está subordinada a la razón, piensen en nuestro lema patrio, que en nuestra evolución política no se dan quiebres, sino más bien se goza de una continuidad institucional prolongada, que podemos confiar en que la resolución de los problemas se obtiene por vía del consenso, que los militares constituyen una instancia no deliberante, obediente y que no han tenido nunca que ver con el orden político en este país, que somos tolerantes de las diferencias, que este es un país tradicionalmente respetuoso de los derechos de la persona, que la democracia se aviene a nuestro carácter, etc. El golpe nos deja atónitos porque no tiene sentido dentro de nuestros parámetros conceptuales previos. El golpe extraña porque no pareciera a primeras responder a un plan. Es más que nada la reimposición de la autoridad luego que se amenazará con su desaparición. Entonces, es bien cruento tratar de explicar lo que significa el golpe, ¿ya? Porque precisamente es negación radical de un pasado y sumisión, o sea, aceptamos un venir catastrófico, es operar la catástrofe. Y esos son los dolores que nosotros tenemos, ¿ya? Y que son fracturas, ¿ya? Porque cuando uno tiene una fractura, para terminar, ¿no?, siempre queda la fractura. Entonces uno dice, ya se sanó, lo operaron, ¿sí o no? La rodilla, ya hizo kinesiología, le cobraron, bueno, ahí tiene el dolor de la cuenta, ¿no?, de salud en este país. Pero uno ya no salta con tanta energía, porque le quedó a lo menos un miedo, ¿ya? O sea, la fractura sigue estando vigente, aunque puede ser que la rodilla esté 100%, ¿no? O sea, y nunca va a ocurrir nada, pero siempre quedó ese fantasma de algo. Y yo creo que ahí es lo que está operando hoy en día y cómo nosotros deberíamos también volver a pensar el golpe, ¿ya? Que es como pensar lo que no se puede decir incluso, lo que no se puede pensar de tal magnitud, ¿no? Gracias, profesor. A partir de eso, hace poco también hablábamos con Ramón Grifero y él siempre ironiza con el tema del apagón cultural, porque por lo general cuando los estudiantes leen en los libros, en la cultura siempre se habla como a grosso modo del apagón cultural. Entonces Ramón ironizaba que si bien hubo para una parte un apagón cultural, la dictadura instaló su propia cultura, ¿no? Entonces como que él se reía de ese tema del apagón, en relación a que quedó una cultura que él la encontraba mucho más comercial. El tema se ironizaba con el tema de los guasos quincheros como bandera de asta, pero todo el resto de donde se supone que hubo un apagón generó mayor creatividad, generaron mayores desarrollos de compañías de teatro, discusiones dentro de la resistencia. En este caso fueron de primera fuente el Teatro Imagen, el trabajo que ustedes hicieron también con el Teatro La Feria, el Teatro Fin de Siglo. ¿Cómo fue ese otro lado de la cultura en resistencia, profesora Elsa?
contrarrestando a esa cultura de dictadura que se instaló a partir de los años 70, 80 en Chile? Bueno, fue a partir de nuestro empuje, fue a partir de las personas, quienes quedamos acá porque no nos desaparecieron, porque logramos sortear dificultades. En mi caso yo era militante, podría haber corrido esa suerte. Me cuidé extremadamente mucho, aprendí, me enseñaron a cuidarme. Tampoco estaba en la primera línea como la gente que cayó. Pero fue el rescate del arte y la cultura en todos los ámbitos, en todas las áreas del arte. Fue un impulso de las personas, que fuimos agrupándonos, que fuimos corriendo el cerco de la censura. Porque la censura y la prohibición tiene una cosa muy perversa, muy maldita, que es que te transforma a ti en tu propio censurador, por el miedo. Porque las invasiones, el poner la pata encima de una sociedad a otra, de un partido a otro, de un sector a otro, se fundamenta en el miedo. Esa es la cuestión. O sea, ¿cuál es el miedo? A que mueras. O sea, a que me van a matar, me van a torturar, qué susto, me quedo estático, ¿no? O bien soy un artista y entonces hago lo que hasta donde se me dice que puedo hacer. Y ese fenómeno nos pasó a nosotros. Pero como somos artistas, somos gente viva, vital, que está en desarrollo permanente, y ese es el beneficio y el plus del arte, ¿no? Que crea seres resilientes, seres activos, seres que pensamos en la sociedad más allá de nosotros mismos. Esa es la realidad, esa es la verdad. Bueno, entonces empezamos a correr esta cerca. Yo empecé a trabajar con un grupo juvenil, estábamos todavía en el último año de universidad, en el Teatro de la Chile, se llamaba Teatro Joven, y teníamos, como digo, la protección de la Embajada de Francia. Ellos nos organizaban a través de las redes de sus institutos chileno-francés y de sus cónsules en distintas ciudades del país, nos organizaban giras, en fin, y hacíamos teatro para jóvenes, básicamente. Luego de ahí busqué, como les decía, la experiencia de los mayores, y el Teatro Ictus fue mi centro. Ahí vivimos viví con ellos, con Isim Charín, con Delfina Guzmán, Claudio Di Girolamo y todos quienes hacíamos parte ahí. Vivimos durante hartos años este proceso de ir corriendo este cerco, que es muy importante. Te prohíben, pero no te transformes en tu propio carabinero o carabinera, sino que cómo vamos desrigidizando nuestro pensamiento, nuestro hacer, nuestras posibilidades. Así lo vivimos. Nos dábamos cuenta en un momento que, no, pues, pero vamos más allá, probemos. Lo que era un peligro, sin duda. Pero para vivir en Chile había que ser valiente. No podíamos acobardarnos, no estaba dentro de las posibilidades. Teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, proteger al teatro, encontrar nuevos dramaturgos, crear escuela, como lo hicimos. El Teatro Imagen creó la Escuela Teatro Imagen, que hoy día cumple 40 años de existencia, y crear escuela para crear nuevos artistas, porque no estaban, porque nos habíamos reducido. Crear directores, descubrir nuevos dramaturgos. Descubrió el Teatro Imagen a Juan Radrigán, a Marco Antonio de la Parra, a Luis Paco Ribano, etcétera, una serie, y el mismo Gustavo Mesa empezó a escribir ahí, que era el director. O sea, a reconstruir el teatro del país, pensando más allá de nosotros. Ese cerco lo pudimos correr y logramos transformar al teatro en un espacio de libertad, al teatro en general, creando compañías. Y se formó este espacio de libertad donde el público llegaba, un público que estaba prohibido de reunirse más de 5 personas. Si tenías un cumpleaños en tu casa, debías ir a avisar a la comisaría más cercana y te iban a permitir llegar un poco. Medio parecido a la pandemia, un poquito. Podría, para que ustedes se formen una idea,
un poquito parecido en esa restricción, ¿no? En ese no poder contactar con el otro, con la otra. Y entonces el teatro se transformó en este espacio donde la gente llegaba, leía entre líneas, se sentía cómplice de lo que estaba sucediendo en el escenario, se conmovía, se emocionaba. Nosotros en ese momento lo que te coarta, y por eso es fascismo, te coarta las emociones, no solo el pensamiento, la reflexión, sino que situaciones como esa te coartan las emociones. Porque es tanta la pérdida que no puedes llorar todos los días. El ser humano tiene un mecanismo de autoprotección. Y no sé describirlo ni es el momento de hacerlo. Tiene que ser alguien más especializado en eso. Pero lo tenemos, ¿no? Y así lo vivimos. La autocensura es algo que siempre hay que combatir. Y la autocensura se combate con un montón de cuestiones, entre otras con memoria, con historia, con recuerdo, con continuidad de historia, con pensamiento hacia futuro. Quiero esto, voy a lograr esto, pero con flexibilidad y con empatía. Si algo aprendimos nosotros en la dictadura, porque de todo se aprende, y en el teatro lo sabemos, el teatro es un arte que rescata del error, salta a lo que es, a lo certero. Eso lo vivimos a diario en los ensayos. Cometemos errores, nos vamos frustrados para la casa, qué sé yo, ¿no? Y al otro día nos damos cuenta que aprendimos de eso y lo aplicamos. Y una de las cosas, digo, es la empatía. O sea, jamás aplastar al otro. Siempre escuchar al otro, a la otra. Siempre. Jamás responder a la sociedad con destrucción, sino con construcción. Y el arte es, pero la papa para eso, ¿no? Porque construye seres humanos, porque construye sociedad. Y ustedes que han vivido cerquita, hemos vivido la pandemia, nos damos cuenta que quedamos sin nada. Y aquellos que tenían mucho dinero también quedaron sin nada. Porque no podían ir a la casa de la cordillera, o elegir entre ir a la de la playa, o elegir ir al departamento que tienen en Buenos Aires. No, quedamos todos igualitos en pelota. ¿Y qué nos acompañaba? La lectura, la música, ver películas, dibujar, hacer nuestra propia historia, ordenar, recoger cosas, fotos, y todo eso es una actividad artística. Entonces, el arte es esencial al ser humano porque viene del rito, del mito que es esencial a la sociedad humana. Y lo percibimos, lo vivimos en estas situaciones de restricción. Gracias, maestra. Profesor, este apagón cultural versus esta otra cultura instalada de la dictadura. Sí, yo también ahí, bueno, no, ante testimonios también tiene que ser muy respetuoso, ¿no? Pero sí añadir, yo creo, algo importante, que hay algo de suerte en la profunda ignorancia de los militares. Yo creo que ahí, con respecto a la cultura, ¿ya? Lamentablemente esa ignorancia sigue estando, ¿no? Tenemos como 8 ministros en 3 meses. Entonces, yo creo que hay algo que también ocurrió con el teatro, principalmente, que se vio como un arte no tan masivo, ¿ya? Y eso significó ciertas posibilidades de resistencia artística en el teatro mucho más radicales, y generó también una escena, de esta escena fracturada que digo, artística, mucho más relevante incluso, porque la relevancia no solo en la masividad. O sea, piensen ustedes cuántos han ido al teatro en comparación con el Spotify, que escuchan música, o al cine, bueno, no al cine, porque ahora ven series. Entonces, esas peleas de masividad, obviamente el teatro, para qué decir la danza, la tiene bien pequeña, ¿no? Bien mínima, y son ciertas experiencias de masividad mayor. Les tengo un dato, un hecho que quizás sea bien
bien enriquecedor de esto, ¿no? Un memorándum de esta agencia ominosa llamada la Central Nacional de Información, en la CNI, que solicita un informe sobre una obra de teatro del año 79 que se llama Tres Marías y una Rosa, obra emblemática también de la época en torno precisamente a esa crítica y resistencia. Entonces, en uno de los apartados dice así: debido a que el problema en cuestión es de carácter global antes que puntual, se reitera usted que las acciones represivas, porque estaban viendo si iban a hacer una acción represiva contra la obra, de clausura de una obra como Las Tres Marías de una Rosa o medidas de fuerza contra sus realizadores son altamente contraproducentes y no debe incurrirse en ella en ningún caso por las siguientes razones. 1. La obra no tiene ni tendrá capacidad de influencia masiva, sencillamente porque aún en las mejores circunstancias un grupo de espectadores ha de ser relativamente mínimo dentro de la masa poblacional metropolitana. 2. Cualquier acción represiva tendría el efecto no deseado de despertar vivo interés nacional e internacional en la obra y en sus realizadores, con su consiguiente amplia difusión, si no en el teatro, a través de cualquier otro medio reservado clandestino. Y 3, se daría pábulo a un recrudecimiento de campaña interna y externa sobre el apagón cultural y supuestas medidas fascistas del régimen chileno. Entonces, hay algo que en los 80 permite también esa escena, ¿ya? Y genera una dicotomía entre el tema del espectáculo, ¿ya?, de un arte más de corte comercial versus un arte de denuncia o un arte testimonial, ¿ya? Y esos van paralelamente. El problema es que el arte comercial pasa a ser el visible, y el arte de denuncia, obviamente, porque Elsa lo sabe bien, cualquier persona que estuviese cualquier persona en esta sala pudiese ser alguien que dictaminase que yo no siguiera existiendo. Esa no es en los niveles, o sea, es como la persona que ustedes tienen al lado. Si ustedes miran al lado de su compañero y dicen, no, si mi compañero, si jugamos fútbol, etcétera, etcétera, esa persona pudiese al día siguiente hacer un llamado y usted no llegar más al colegio y nunca más sabemos de usted. Eso es la radicalidad de ese temor, supongo, que para que logren comprender aquello. Entonces, ¿cuál es el problema? Para terminar, es precisamente que hay ahí también una impotencia de ese encuentro. Ya hay datos para que ustedes se den cuenta del SIDARTE. En el año 73, un 25% de los actores parten al exilio y un 90% había quedado cesante. Entonces, obviamente el arte mercantil, el arte comercial, pasa a ser una distracción propia, ¿ya?, y afín al régimen, y obviamente un arte más testimonial va a narrar alegóricamente, patológicamente, ¿no?, todo lo que significa precisamente ese dolor, esa derrota y ese golpe. Y ahí comienza un arte de resistencia y ahí hay una contracultura de los 80. Pero hay que ver qué tipo de apagón cultural o no apagón cultural es, dónde está situado. Pero son dos líneas que van paralelas y van a tener diversas consecuencias. Por ejemplo, la llegada a los 90 y cómo ciertos tipos de nuevos y muy interesantes directores y artistas van a retomar la línea comercial y van a empezar ya a distanciarse incluso de las estéticas más de izquierda, ¿ya? Y se les va a llamar nuevas dramaturgias, etc. Se van a comercializar, se van a instalar en otros países, van a tener otras dinámicas. Y ahí también va a haber un quiebre, pero sea un quiebre más cercano, ¿no? Eso. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Sí. Sí, respecto a lo que dices, claro. Nosotros nunca supimos, porque se creó una entidad que era el soplonaje, ¿ya? O sea, a todos los niveles. Llamó el gobierno, el Estado, las Fuerzas Armadas, llamaron a soplonear, o sea, a acusar a tu vecino, a acusar a tu compañero de trabajo, a acusar a tu estudiante, a acusar a tu profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese soplonaje, sin duda, este documento que tú lees fue redactado por gente de teatro.
Nunca supimos quién. Aparte de esto, hubo una amenaza que llegó en un... Vía correo, claro, de un supuesto comité cultural de carabineros, no sé qué, que con una mancha de sangre, donde instaban a 80 artistas a que debían retirarse del país, irse. Y no comunicar esto a la prensa, porque si no... Entonces, por cierto, nosotros, la gente de teatro no hizo caso. Y sí comunicamos a la prensa, y sí nos quedamos en Chile. Y tuvimos solidaridad internacional. Ahí vino Christopher Reeve, que era Superman, ¿no? Entonces vino Superman a ayudarnos. Voló desde allá y vino a ayudarnos. Vino Claude Lelouch, cineasta francés. Vino Ariane Mouchkine, directora de teatro francesa. Y hubo una solidaridad enorme, Julie Christie, actriz, y otra gente de Estados Unidos, una gran solidaridad. Frente a eso, aparece este informe en que dice, no es que no fuera masivo el teatro, lo era, pero para el efecto de lo que buscaba la Junta Militar y su cultura, preferían no censurar, o sea, proponían no censurar lo interno porque tenía un efecto internacional que era mucho más potente que dejar que 10.000 personas fueran a ver una obra de teatro, o 5.000, ¿no? ¿Se entiende? O sea, es mejor dejarlos y que se diluyan a poner el pie y que esto tiene una consecuencia internacional muy, muy potente, ¿ya? Respecto del apagón cultural, para terminar, había un apagón de parte del Estado, administrado por esta junta militar, pero, y por la derecha. No hay que olvidarse que esto era cívico. Los milicos estaban en sus cuarteles. No sabían de tu vecino, del profesor, del pedagógico. No sabían. ¿Quiénes se lo decían? Esa entidad de soplonaje que crearon. O sea, el civil. Pero un civil que no era cualquier civil. Era un civil que quería vengarse del otro, era un civil que tenía ideología y quería denunciar y ayudar a la Junta Militar. Distintos planos, ¿no? Sin embargo, había como cuando uno en la noche era chico y le decían duerme y uno se mete bajo la cama con una linterna a leer o hoy día a ver el celular. Habían estas luces, ¿no? Que eran muy importantes. Del teatro, de las artes visuales, se crearon colectivos de artes visuales, se creó la danza, las bailarinas de alguna manera se las arreglaron, iban a las poblaciones, bailaban, transmitían la danza. La poesía se creó, la Unión de Escritores Jóvenes. En los campos de concentración hacían teatro, lo hacía Cuervo Castro, lo hacía Carlos Genovese. Y todo eso existía. O sea, era un impulso enorme. Mientras te están aplastando, tú haces la fuerza contraria, ¿no? Nunca dejar de hacerlo. Simplemente dos cosas. Para que se den cuenta de la sensación que uno vivía en esa época. Yo recuerdo que cuando uno subía a la micro, la verdad es que uno siempre se sentaba... Estaba muy tranquilo y ojalá estar callado. No se podía opinar nada, porque la persona que iba al lado tuyo podía detenerte, podía ser un agente del Estado. Entonces era terrible esa sensación. Tú no podías dar tu opinión, expresar absolutamente nada. Subir a la micro entonces era un riesgo. Y la otra sensación era que los jóvenes, sobre todo los varones jóvenes, no podían usar barba. Y yo recuerdo que muchas de las personas que usaban barba eran sospechosas. Porque si tú usabas barba, era un símbolo.
Exactamente, y podía ser Era de izquierdista. Era de izquierda. Si tú usabas barba, eso era un signo de ser de izquierda. Por lo tanto, cualquier funcionario del Estado, civil inclusive, ¿ya?, te podía detener. Y era sospechoso. Hoy en día, claro, todo el mundo usa barba y todo, y es súper... no significa mayormente eso, ¿ah? Pero en esa época no se podía, ¿ah? Esto es para que ustedes piensen un poco en la sensación que nosotros vivíamos, ¿ah? Que era absolutamente terrible. Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quisiera hacer alguna acotación, un comentario? ¿Atrás? ¿Sí? Permiso, me voy a cruzar por la cámara. Buen día. Primero, muchas gracias por compartirnos este tipo de impresiones, sobre todo considerando que el arte es una disciplina que viene a recordarnos que somos seres capaces de contemplar y de maravillarnos. Ahora, centrado en eso y en lo que hacen referencia en torno al apagón cultural o a estas formas de un poco lucha entre el arte más comercial y el arte más de resistencia, si se le puede llamar así, ¿qué impresiones podrían darnos históricamente, por ejemplo, de esfuerzos como el de TVN por poner en su parrilla programática un programa del tipo del Happening con Ja y todas las interpretaciones variables que ese esfuerzo ha supuesto a lo largo de la historia en estos ya 40, 30 años desde que se viene discutiendo justamente en torno a lo mismo? Bueno, yo creo que todo cabe en las parrillas de televisión, en la plataforma que se ofrece a presencial de obras de teatro al espectador. Creo que todo cabe, porque hay espectador para todos los gustos. El pecado es cuando se prohíbe lo otro y se deja una parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bien que exista Happening con Ja, que uno se divierta, pero el problema es que desaparecen los otros programas, ¿no? Y la televisión chilena tenía una característica, y ese es un quiebre, tenía la característica de haber nacido en el ámbito de las universidades. Las universidades hasta antes del golpe tenían un vínculo con la sociedad. Esta universidad, que era el pedagógico, tenía un vínculo cultural, no solo a través de la extensión, sino que a través de la creación de carreras que permitían que trabajadores pudieran estudiar después de sus trabajos. Eso era muy importante y la universidad tenía esa labor de cooperar a la cultura, y eso se quebró, a la cultura de la comunidad. Se quebró. Y eso a lo largo de todo Chile, ¿no? La Universidad de Antofagasta lo tenía, la de Concepción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que es bienvenido que existan los diferentes programas y para todos los gustos, pero que lo que sucedió en ese momento, y esos eran lo que se llama apagón, ¿no? No quiere decir que no hubiera un desarrollo cultural desde clandestino hasta cara limpia, porque siempre funcionamos en general en esos dos planos, de mantención de lo cultural. El problema es que Happening con Ja era lo que existía. Ya no existía, por ejemplo, el programa La Manivela, el Teatro Ictus, que era un programa que hacía reír, pero hacía reflexionar. Se prohibían puntualmente cosas que iban en contra de la cultura. Se prohibió la obra de teatro Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Se censuró en el Teatro de la Universidad Católica en manos de Hernán Larraín, el actual senador, que está ahí también haciendo la Constitución, porque nosotros hemos sido tolerantes, por eso están ahí todavía. Pero en manos de él se censuró esa obra, la rescató el Teatro Imagen y la pudieron hacer desde otro ámbito. Yo no censuraría Happening con Ja. Gracias. Y para ir cerrando, nosotros en este circuito educativo hemos buscado
tener estas relaciones con colegios que no necesariamente son los emblemáticos, que siempre tienen como la opción de siempre tener acceso a la universidad. En este camino nos hemos topado con varios liceos técnicos, liceos que vienen de las comunas más periféricas también, donde les incitamos al tema que la universidad tiene que volver a ser abierta para todos. No es un espacio de élite, por eso para nosotros este circuito y estos conversatorios que hemos hecho son bien importantes, porque le damos una cuota de esperanza a todos los que somos de la periferia, que podemos seguir a través de los estudios salir adelante, ¿no? Y el arte siempre pareciera que sigue siendo un poquito de élite, y ustedes como formadores hoy, que fue una de las preguntas también que se instaló para este conversatorio, ¿cómo ven ustedes esta formación de los nuevos actores, las nuevas actrices, las nuevas artistas de la escena chilena? ¿Es posible o cómo es posible que estas nuevas generaciones puedan acceder, por ejemplo, al campo de la cultura teniendo tan pocos referentes por este debilitamiento que hay de las artes en la educación, por ejemplo, que es una gran discusión que se está instalando ahora, donde también a través de los medios de comunicación vemos como el Ministerio de Cultura es uno de los más agredidos, lo que como siempre como que es el hermano pobre de todo el resto de los ministerios, y pareciera que la cultura no tiene un lugar importante en la sociedad chilena. Pareciera que solo tenemos teatro en enero con toda esta publicidad de Santiago Amil que nos hace tan bien, pero pareciera que el teatro muere de febrero a diciembre y los estudiantes tienen pocos accesos, sienten a esos espacios. Entonces la pregunta básicamente es cómo las futuras generaciones pueden acceder a la escuela de teatro, cuál es la mirada que tienen ustedes como docentes para seguir creando este movimiento cultural, ¿no? Sí, hay varios supuestos también en la pregunta. Yo creo que es importante quizás hacer un mea culpa, ¿no? Y un mea culpa en el sentido en que siempre yo creo que una buena escuela, y espero que él se esté de acuerdo, es una escuela crítica, ¿no? No desconfiada, ¿no? Sino que de que plantea exploraciones, ¿ya? Hay compañías, hay obras de teatro, hay incluso escenarios que uno como que ya sabe todo lo que va a ocurrir antes de ingresar. ¿Ya? Uno sabe cómo van a hacer la obra, sabe lo que van a hablar, sabe cómo se van a vestir, sabe cómo es el parking del estacionamiento. Se sabe que no hay una exploración mayor. ¿Ya? Muchos actores que muchas veces trabajan en televisión, en teleseries, ¿ya? Y eso no es pecaminoso. Lo pecaminoso es que les queda poco tiempo para ensayar y sacan obras a la manera muy rápida y uno tiene que esperar como 3 temporadas para que la obra esté bien adecuada. Entonces, yo creo que hay que empezar también a hacer los mea culpas propios de aquello, ¿ya? Eso no significa que el actor debe dejar de hacer teleseries ni nada de esas estupideces, sino que tiene que reconcentrarse críticamente. Y nosotros también debemos reconcentrarnos críticamente. Porque si uno lo piensa, si nosotros nos vamos a demorar hasta el 2073 para invitar nuevamente a un colegio a conmemorar los 100 años y no pensamos el año 2024 para seguir hablando de estos temas, yo creo que ahí eso es un asunto, ¿ya? Es un asunto bien importante, ¿ya? Porque si es solo porque se cumplen 50 años que tenemos que hacer obras de teatro, desempolvar otra obra emblemática, etcétera, etcétera, yo creo que ahí hay algo que no estamos haciendo bien, ¿ya? Porque al final no está tomando la máquina espectacular, no está tomando la máquina del mercado, no está tomando la máquina de las pseudo celebraciones, o como decía bien la Catherine, parece que la gente se acuerda del teatro en enero, ¿ya? Y eso no es que nosotros estemos en contra del Teatro Amil. El Teatro Amil ha generado, yo creo, un gran ámbito de acceso en diversas plataformas, ¿no? Pero claro, es como Lollapalooza, ¿no? Como que al final hay que ir a Lollapalooza. Pero yo le digo a mi estudiante, ¿pero quién viene? No, si no se sabe, pues, pero hay que ir.
Pero dice, ¿pero cómo? Es que es más barato, pero hay que estar. Entonces, a veces hay que estar y a veces hay que no estar. Entonces yo creo que esa actitud es una actitud crítica, reflexiva, y que creo que los estudiantes de teatro, o a lo menos en la escuela, o a lo menos en la universidad donde me toca ser decano de la facultad, tratamos de promover. Pasó una anécdota, ¿no?, con el tema del lenguaje inclusivo, ¿ya? El tema que ustedes deben saber, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo, entonces hay los profesores así más activos, ¿no? Es que ahora tenemos que hablar como el lenguaje inclusivo y tiene que aceptarse el lenguaje inclusivo. Y le dije, bueno, pero parece que fuese excluyente. O sea, ¿en qué momento tú tienes que dar por decreto que este tipo de lenguaje es así? O sea, estamos criticando un tipo de lenguaje así, pero estás poniendo también un tipo de lenguaje que excluye al otro si no lo toma como inclusivo. Entonces, muy paradójico eso. Dale tiempo, los lenguajes se van mezclando, se van trabajando, se van haciendo, ¿ya? Y ahí se va generando una experiencia. Entonces, yo creo que esa calma, esa mesura que nos cuesta tanto a veces en Chile, bueno, y para qué decir en Argentina, uno que ve lo que está ocurriendo, y en otras partes, esa calma, esa mesura, pero también esa distancia crítica, esa buena distancia, yo creo que nos tiene que poner en un estado de alerta, y debería ser el estado que ustedes deberían tener siempre, ¿no? En cualquier trabajo, no solo si toman el arte, en cualquier ámbito, estar atentos, ¿no? Atentos a. Yo creo que ahí puede haber una reflexión. Y siempre muy con los mea culpas propios, ¿no? Porque también es muy fácil sindicar, ¿ya? Pero también nosotros caemos, porque obviamente el mercado es un gran relato, pisa fuerte el mercado, ¿ya? Entonces tenemos que saber trabajar eso y generar, ¿ya? Generar un buen arte. Gracias, profesor. Yo decía que las universidades estaban íntimamente ligadas a la sociedad, a la comunidad, y ese fue uno de los quiebres que provocaron, porque para poder imponer una cultura sobre otra hay que crear un estado de ignorancia en esa cultura que va a ser avasallada, ¿no? Entonces se quebró ese vínculo de las universidades. Piense usted que se echó a los rectores y se puso rectores militares, ¿no? Para entrar aquí y a otras universidades, nosotros nos revisaban enteros. Como decía Abraham, no podías llegar con barba porque era sospechoso. Los primeros días a las niñas les cortaban los pantalones hasta la rodilla, porque no debíamos andar las mujeres con pantalones. Y a los hombres les cortaban la barba en la calle. Y hay unas fotos de alumnos llegando a la escuela de leyes, y en la esquina del puente hay milicos cortándoles la barba, cortándoles el pelo, porque no podían usar el pelo largo, las mujeres cortándonos los pantalones. O sea, hay una imposición que es brutal, realmente, y que está reflexionada, pensada, porque nuestro país era el país que iba a ser usado como conejillo de India para agudizar el sistema económico, romper con todo eso, instalar AFP, instalar ISAPRE, instalar miles de universidades chicas, privadas, que enseñan apenas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes, por eso si hablamos de quiebre hay que mencionarlo, antes todas las empresas, por ejemplo, y las industrias debían tener talleres culturales y artísticos para sus trabajadores. Debían financiar un instructor, debían financiar un director, alguien, y se hacía extra programa de trabajo, se hacían obras de teatro aficionado. El teatro aficionado en este país era una red maravillosa que alimentó al teatro profesional, desde las universidades, desde estudiantes que hacían teatro aficionado hasta, como digo, las industrias. El teatro profesional tenía beneficios para poderse mover por Chile. Nos entregaban un talonario del ferrocarriles, que existía ferrocarriles a lo largo de todo Chile y sus ramales, y podíamos entonces llevar nuestras cosas, nuestras escenografías, subirlas al tren, partir para allá,
con todas esas facilidades. O sea, existía una red cultural en este país que había que acallar, y se hizo, porque si no, no se podía imponer el sistema económico que se impuso. Ese es el gran quiebre. Respecto a la educación hoy día del arte, creo que es fundamental incluirla, y se está haciendo en los países avanzados, en las escuelas de ingeniería, de ciencias, universitarias, se incluye el arte como coayudante a la enseñanza, ¿no? Es muy importante. A través del arte, y nosotros lo hacemos en la Escuela de Teatro e Imagen, que es la escuela en la que yo soy coordinadora y que se ha hecho siempre, crea colectivos, o sea, nuestras formaciones del desarrollo individual dentro del desarrollo colectivo. El espíritu crítico es propio del arte, ¿no? Y sobre todo el teatro. Tú vas a conocer mucho más una sociedad a la cual no viajes nunca quizá, pero la vas a conocer mucho a través de leer una obra de teatro de Shakespeare. Vas a conocer la sociedad inglesa, británica, vas a conocer a través de Molière, vas a conocer la sociedad francesa. Porque no es solo puntual, sino que eso tiene un devenir. Y acá, para terminar hablando de ese quiebre, no fue tan solo, a mi manera de ver, un ataque a Allende, al gobierno de la Unidad Popular, a todo eso. Se cerró el Parlamento, se acabó con la República por esos años, ¿no? Sino que fue a un devenir cultural que venía hacia un progresismo y que venía desde antes. No es solo el gobierno izquierdista de la Unidad Popular el que dice la tierra para el que la trabaja, ¿ya? Sino que antes el gobierno de Eduardo Frei empieza con la, ¿cómo se llama? A través del Ministerio de Agricultura y todo esto, con la entrega de tierras, y eso instado e inspirado por la Iglesia Católica. No es el comunismo, no es el socialismo, no es el Partido Comunista que quiere maltratar a los grandes agricultores. Son cuestiones que la sociedad chilena venía forjando desde su creación como república. Antes había sido Pedro Aguirre Cerda, el año 38, que dice: gobernar es educar. Y eso es muy importante, cómo de un salto a la sociedad chilena, cómo se creó ahí la previsión social, cómo se crearon los hospitales sociales, la educación, los liceos. Todo eso es muy, muy importante, y eso es lo que se quebró. Eso es lo que se dio vuelta a la tortilla. Para finalizar, hay una última pregunta por acá. Hola. Bueno, yo pedir perdón porque me estuve ausentando un poco de la charla del conversatorio, porque justo llegó un colegio y tuvimos que ir a atenderlo al frente al museo, y estuvimos ahí haciendo un recorrido con mi compañero que está ahí, Álvaro, justo en la sala de Memoria y Derechos Humanos. Y mirábamos los rostros de los compañeros jóvenes, y yo pensaba en cuántos de ellos tenían intenciones artísticas, ¿no? Cuántos de ellos tenían una afición por la cultura, una afición por todo esto que se ha hablado aquí, muy fuerte. Y en relación a lo que comentaba el profesor, sobre que esto no puede esperar hasta el 2073 para volver a conmemorar todo esto, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los jóvenes con aspiraciones artísticas que no vivieron todo este proceso para resguardar la memoria y combatir el negacionismo desde el arte en los años venideros, ¿no? En el 2024, 2025 y lo que venga aquí en adelante? Porque el trabajo de memoria se tiene que seguir haciendo, como bien dice el profesor. No tenemos que esperar hasta una nueva fecha importante, ¿no? Hay que seguir trabajando todos los años, sin importar de que sea 51, 52, 803. Entonces, mi pregunta va en relación a eso, que si hay alguien aquí, algún joven que le guste el arte, que le guste expresarse artísticamente, ¿qué consejo le darían para que esto vaya en pos de la memoria? Quizás, bueno, puede parecer sencilla la respuesta que voy a... No sé, yo creo que 10.000 horas.
nada más, 10.000 horas en lo que uno hace. Si hay alguien que le gusta hacer bases musicales, si hay alguien que le gusta dibujar, si hay alguien que le gusta la danza, 10.000 horas. Sí. O sea, tomarse en serio la situación, ¿ya? La situación del arte es seria, ¿ya? Lamentablemente vemos muchas cosas muy poco dignas con respecto al arte, ¿ya? Entonces no caer en eso. Acá yo creo que el arte y la cultura es lo suficientemente amplio para desarrollar el espíritu de cada ser. Acá no le estamos diciendo 10.000 horas de ópera, ni 10.000 horas de reggaetón, pero si a usted le gusta el reggaetón, 10.000 horas. Si le gusta la ópera, 10.000 horas. ¿Ya? Yo creo que eso va a marcar una diferencia entre un antes y después. Y acá, me va a perdonar acá Elsa, tiene más de 10.000 horas. ¿Ya? Y eso no significa solo por la cuantía de la tradición, pero hacer lo que hizo, ya lo que significó para Chile una de las compañías más relevantes, ¿no? Y aún vigente. O sea, eso es impagable. ¿Cuántas compañías parten, se pierden inmediatamente o son compañías de papel? Ya sabemos cómo son las fundaciones en este país, de papel, ficticias para ganar ciertos fondos, o cosas rarísimas, no me gané el fondar y no hago la obra. O sea, no hay posibilidad de no hacer una obra porque no tengo los fondos para hacerla. Eso es extrañísimo. Si uno quiere lo hace, y para eso 10.000 horas. Son pocos los que pueden hacer 10.000 horas. Elsa es una de las pocas. Agreguen Lucero. Sí. Un cero más. Un cero a la derecha. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, primero que todo, yo soy profesor de artes visuales. Trabajo en colegio con estudiantes igual que ustedes. Y una de las respuestas, creo yo, es la que responde un catedrático norteamericano, Eisner, y se hace la pregunta, se pregunta, ¿qué otorgan las artes visuales a los jóvenes? ¿Para qué sirve fundamentalmente las artes? Y él luego se responde y dice, nosotros enseñamos a pensar. Y esa es un poco la respuesta. El arte permite la creación de pensamiento. Eso es fundamental. Y creación de pensamiento crítico, además. En el colegio donde yo hago clases es un colegio comercial. Y la verdad es que a mí me ha costado años ir creando espacios, ir convenciendo a los directivos también de que nos den algunos espacios para exponer, por ejemplo, los trabajos de los chicos. Y cuando los chicos ven sus trabajos expuestos, crece su autoestima también. Ese también es un espacio ganado. Es comprensión de lo que significa el arte en la vida de los estudiantes. Eso también hay que entenderlo. ¿Ya? Eso. Bueno, desde la experiencia de la compañía Teatro Imagen, que hoy día está cumpliendo 50 años, decía, y estamos celebrándola con 2 o 3 montajes. Uno de ellos ya está en funcionamiento, que es el testimonio sobre las muertes de Sabina, con el que homenajeamos a uno de los autores, Juan Rodríguez, que descubrimos, o que descubrió el Teatro Imagen, o que estrenó. Y luego seguimos con Marco Antonio La Parra, Lo crudo, lo cocido, lo podrido, y con La reina Isabel cantaba rancheras, que es una adaptación de Gustavo Meza a partir de la novela de Hernán Rivera Letelier. Ambos premios nacionales, uno de literatura y el otro de artes de la representación y audiovisuales. A partir de esa experiencia que se creó también la Escuela de Teatro Imagen, lo que aplicamos ahí es un criterio de desarrollar desde el sentir, desarrollar nuestra intuición, nuestra sensibilidad, nuestras emociones. Todas las personas, son muy contados las personas que no pueden hacerlo, podemos actuar. Unos mejor, otros no mejor, otros menos mejor, ¿no? Pero todos podemos hacerlo.
la gran mayoría. Lo que importa es lo que decías tú, es la perseverancia. Quedan, no los talentosos, quedamos los que hemos sido perseverantes, los que hemos entendido que el arte es un problema nacional, es un fenómeno social e individual, donde quienes estamos mirando el mundo y queremos expresar lo que pensamos de eso, lo que sentimos, lo que nos conmueve, lo queremos hacer apasionadamente, por pasión. Ahí surge la pasión y no el talento. El talento se crea. Nosotros formamos así y tenemos súper buenos resultados. Tenemos un montón de gente, artistas que están hoy día en el cine, en la televisión. La mayoría tiene un sello que es de formación. Y ese sello es, insisto, desde el sentir, desde la intuición, desde aquello que está en nosotros y con esa mano intuitiva, sensible, podemos sacar de nosotros, porque finalmente el arte es un fenómeno de expresión individual y colectiva, pero de comunicación. Y eso importa mucho. Importa que nos expresemos y nos comuniquemos. Para eso estamos. Eso nos diferencia a las plantas, en fin. Muchas gracias. Queremos agradecer a la maestra Elsa Poblete, al decano de la Facultad de Arte de la Universidad Humanismo Cristiano, Hugo Osorio, que se dieron el tiempo y la paciencia de esperarnos. Así es que un aplauso para ellos por estar acá, por ser parte de este circuito educativo. Y a partir de la Coordinación de Patrimonio y Cultural queremos hacer la entrega de un presente. Muchas gracias. Por este momento, por acompañarnos. Muchas gracias al Colegio Profesora Gladys Valenzuela también, que se hace presente hoy con el curso. Unas palabras al cierre, profesores, pero claro. Cortita. Pero claro. Uno, que es un gusto estar en este lugar que ustedes hayan creado como Galería Nemesio Antunes. Nemesio Antunes es un gran pintor chileno que fue director del Museo de Bellas Artes, que tuvo una labor justamente en la etapa que estamos hablando de protección de las artes visuales. Es muy importante. Y lo segundo es que no pasemos desapercibida esta exposición de Abraham, que, como decía, podemos conocer la cultura francesa a través de Molière leyéndolo, pero mirando estas obras, sintiéndolas, observándolas, vamos a poder entrar en esta cultura que nos ofrece este fenómeno. Sí, ahora nos toca conversar con Abraham. Vamos a hacer el pequeño recorrido con los chicos para que conozcan la obra y luego vamos a hacer el break para irnos a José Domingo Cañas, que es el sitio de memoria para que los estudiantes conozcan un espacio. Muchas gracias. Los dejamos ahora con Abraham para que recorramos la obra.